Estaba pensando, estaba leyendo, en la Biblia hay más o menos 3.300 preguntas. Algunos dicen que hay algunas que llegan a ese número, quizás no tanto en el texto en español, sino que algunas expresiones del original que son trasladadas al español o traducidas al español, quizás no tiene el símbolo de pregunta, pero están expresadas como una pregunta. Más de 3.300 preguntas. Y yo les pregunto, ¿cuántas preguntas tienen ustedes? Entonces empecé a pensar en algunas preguntas de la Biblia. Cuando uno mira el recorrido desde que hermanos fueron fieles a Dios y empezaron acá, y ayer estuve un ratito en San José, donde también hermanos empezaron ahí hace 100 años atrás. Y quizás uno dice 100 años, porque yo sé que a veces la mente humana es muy peligrosa, somos muy peligrosos. Algunos dicen 100 años y que hay 30 personas ahí. Y otras iglesias tienen 30 años y hay capaz que 5.000 personas. ¿Saben lo que es sabio? No juzgar a ninguna de las dos. Simplemente ver la fidelidad de hermanos que estuvieron dispuestos a moverse de un lado a otro, a dejar muchas cosas y en fidelidad al Señor trabajar, y en realidad el fruto de su trabajo, ¿quién lo ve realmente? El Señor. Y nos sorprenderemos, quizás decimos esto y no sé si están así, pero queda bien decirlo. Nos sorprenderemos cuando estemos en el cielo y veamos un montón de cosas. No sé si nos vamos a sorprender, pero ¿me entienden la idea? Algunos dicen que veremos a algunas personas y a otras que pensamos no lo vimos. Yo qué sé si va a ser así. Pero nuestra mente humana quizás se imagina ese escenario, ¿no? Porque en definitiva el que conoce el corazón, que conoce la experiencia, que conoce la relación, la comunión tuya con Dios, ¿quién es? Es Dios y tú. Entonces no podemos juzgar. Lo que sí podemos agradecer por hermanos en distintos lugares que dijeron, Señor, aquí estoy para que hagas conmigo lo que vos quieras. Y mencionaban ellos que toda la semana trabajando y dedicaban los sábados para acá. Y gracias a Dios porque hoy se sigue haciendo así, ¿o no? Porque acá hay mucha construcción que se hizo en los últimos tiempos. ¿Y cómo se hizo? Con hermanos que venían también los sábados y otros que venían un rato y cuando había que tener me acuerdo el día que teníamos esta pared, ¿se acuerdan de esta pared que se tiró acá? Y había que cuidar a alguno porque sí, está con el Señor, pero me acuerdo de Cachito. Cachito agarró un barrón y entró a dar y dijo, pará, Cachito, pará, porque casi tira hasta la casa del vecino. Porque hay que hacerlo con orden, vamos a romper, pero con orden, porque si no después... ¿Y cuántas cosas? Y la obra de Dios se sigue haciendo así. Y hermanos, tú y yo, hoy en día tenemos esta misma responsabilidad, y más que responsabilidad, el privilegio. Por eso, hermanos, a veces nos cuesta cuando decimos Martín, pobre que está ahí haciendo equipos de trabajo para venir a limpiar un sábado. Y es el lugar de todos. Y cuando podemos venir a hacer un trabajo juntos y tengo un parrillero enorme. El parrillero fue lo último que se hizo en la crisis del 2000. Me acuerdo que no había un peso después. Una crisis del 2000 y se terminó el parrillero. Y dijimos, bueno, gloria a Dios, ahora vamos a ponerle algo adentro con lo que se venía. Pero gracias a Dios, unos cuantos kilos pasaron por ahí. Por eso es todo un desafío, que la obra de Dios se hace con hombres y mujeres que están dispuestos a, cuando está el llamado, yo estoy acá. Elizabeth les manda muchos saludos. Y sabemos que es un tiempo difícil, pero es un tiempo que estamos en las manos de Dios. Y todos los días hay pequeños avances y bueno, seguiremos en esos avances como el Señor quiere y hasta donde Él quiera, y iremos haciendo lo que en este momento nos permite hacer.
pero ya hace un montón de años, ¿no? Del año 98. Y quiero empezar con la primera pregunta en esta noche. Simplemente yo puse ahí, yo no soy muy creativo como algunos que son unos fenómenos, va a poner cosas en la pantalla, pero simplemente ahí para que quede algo. Una de las primeras preguntas que encontramos en la Biblia. ¿Dónde estás tú? Y no sé si llegan a verlo, pero allí en ese cuadrado negro hay como una imagen difusa ahí detrás. De un hombre, una cara de una persona como que está, pero no está. Y uno va allí a Génesis capítulo 3, versículo 9, donde Dios es el que hace esta pregunta. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios había creado todas las cosas perfectas. Dios le había dado al hombre para disfrutar de todas las cosas. Ya tenía todo a su alcance para disfrutar. Pero sin embargo, ahí dice el capítulo 3, el título, la desobediencia del hombre, el pecado que entró. A través de Adán y Eva, todos sabemos la historia, y si no pueden leer ahí los primeros capítulos y cómo sigue Génesis. Pero ¿quién es el que hace esta pregunta? Es Dios que dice, ¿dónde estás tú? Pasan los años y vamos a un versículo ahí en Lucas. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 10. Versículo muy conocido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta expresión, el Hijo del Hombre, hace referencia a Jesucristo. Dios sigue haciendo la misma pregunta. ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán, ¿verdad? Sí, Dios sabe todas las cosas. Ahora, el hombre había pecado, había desobedecido a Dios y estaba escondido, estaba tratando de que Dios no lo viera, pero era imposible. Ahora, Dios hace esa pregunta, ¿dónde estás tú? Pasan los años y llega el momento de la cruz, donde Dios tiene que poner en acción ese plan maravilloso de la cruz, que no lo podemos entender. Pero el amor de Dios se refleja una vez más hacia este mundo. Así como le dio la primera oportunidad al hombre en aquel lugar precioso que había preparado para ellos, y el hombre desobedeció, el hombre y la mujer desobedecieron, hay otra nueva oportunidad. ¿En quién? En Cristo, en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cada uno de nosotros somos aquellos que nos hemos perdido, porque estábamos lejos de Dios. Y Dios sigue llamando, y quizás en esta noche hay alguien que está acá y aún no tiene a Cristo en su corazón. Dios te sigue hablando, ¿dónde estás tú? No sigas caminando lejos de Dios. Dios sabe dónde estás. Pero tú tienes que saber dónde está Dios. Y tienes que tener un encuentro personal con ese Dios. Y para que Dios llame hombres y mujeres para plantar una iglesia como esta y otras tantas en el mundo, es porque hubieron hombres y mujeres que cuando Dios preguntó, ¿dónde estás tú?, no se escondieron. Pudieron levantar los ojos y mirar a Dios. Esta pregunta se aplica a las dos secciones, por así decirlo. Aquel que es un hijo de Dios y aquel que no es un hijo de Dios. Hermanos, en esta noche también Dios, a cada uno de nosotros, como hijo de Dios, nos está preguntando, ¿dónde estás tú? Y claro, uno podrá decir, no, pero estoy acá sentado en la iglesia.
Sí, pero ¿dónde estás tú en tu corazón? ¿Dónde estás tú mañana en tu trabajo? ¿Dónde estás tú en qué es lo primordial en tu vida? ¿Dónde estás tú en lo que tiene que ver con las prioridades en tu vida? Adán y Eva quisieron ser igual a Dios. Desobedecieron a Dios. Y cuando Dios vino a acercarse a ellos, ellos estaban lejos. ¿Por qué? Porque había pecado en ellos. Y hermanos, tú y yo también, si desobedecemos a Dios, es como que cada vez que cometemos un pecado o que vivimos como nosotros queremos o hacemos lo que nosotros queremos, Dios golpea la puerta y nos dice, ¿dónde estás tú? Quiera Dios que en esta noche cada uno podamos decir, Señor, yo estoy acá. No quiero esconderme. Quiero ser utilizado por ti. Y pasan los años y hablamos de la cruz, hablamos del perdón. Y sabe, yo le dije al principio, hay como 3000 preguntas en la Biblia, pero yo me quedé con 5 que quiero mencionar rápidamente y ya la hora se ha ido bastante en esta noche. ¿Dónde estás tú? Dios nos está preguntando esto. Pero cuando tenemos un encuentro personal con Cristo y empezamos a formar parte de la iglesia y la iglesia empieza a crecer, gracias a Dios por eso, y la palabra de Dios sigue siendo el centro en nuestra vida. Y seguimos siendo parte de la iglesia, no importa, déjenlo tranquilo, no se distraigan con él. Somos gente adulta, tenemos que mirar para acá, es lo que hay para mirar, no hay otra cosa. Y Dios quiere seguir usando a su iglesia. Pero hay otra pregunta que, hermanos, a mí me pega y me hace pensar mucho. Esta pregunta la hizo Dios, la que vimos recién. Ahora, la siguiente pregunta, ¿saben qué? La hacemos cada uno de nosotros. Está escrita en la Biblia hace mucho tiempo atrás, pero ¿saben qué? La hacemos cada uno de nosotros. A ver si aparece ahí la segunda pregunta. ¿Se lee ahí? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Qué pregunta esta, ¿no? En algún momento de nuestra vida, todos hemos hecho esta pregunta. Y ahí pone ese número, hasta 7. Pero sigue la respuesta, ¿no? Jesús, ahí en Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es un número imposible. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántas veces has perdonado a alguien? ¿Llegaste a 7? Oh, ya digo, si llegué a 7 ya estoy casi que... Apenas estás en el piso. ¿Saben por qué traigo esto, hermanos? Porque cuando hablamos de crecimiento y desarrollo de la iglesia y de la obra de Dios, esto es fundamental en una iglesia. Si no hay perdón entre los hermanos, no hay bendición de parte de Dios. Y tenemos que estar dispuestos a perdonar. Nos cuesta. Y no solamente dispuestos a perdonar, sino dispuestos también a ¿qué? A ser perdonados. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3:13 dice lo siguiente.
Leemos el 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, esta pregunta, ¿es solamente para el entorno eclesiástico? Miren, hermanos, esto va más allá de la iglesia. Porque si solamente nos encerramos en lo que es eclesiástico y puedo perdonar a aquel hermano que es cristiano, pero no puedo perdonar a otro que no es cristiano, también estoy faltando a este versículo. ¿Se entiende esto? Voy a decir algo con mucho temor y mucha delicadeza, sin ánimo de ofender a nadie, pero estos días estuve en un lugar donde había dolor, pero también no había buen trato entre la familia. Hermanos, esto no nos bendice. No te bendice y no me bendice a mí. Y yo le decía a algunos, miren hermanos, no nos podemos llevar de maravillas con todo el mundo, ¿verdad? No podemos. Pero tratemos de llevarnos de la mejor manera con todo el mundo. ¿Se entiende esto? La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No te vas a llevar 100% con todos, pero trata de llevarte en forma normal con todos. Hermanos en la iglesia, relaciones de padres, de hijos, relaciones entre hermanos, vecinos. Porque si el Señor viene a buscarnos y está eso en el medio sin solucionar, eso queda una mancha, una herida en el corazón que es muy dura. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas veces? Es una pregunta que nos mueve el piso. Y como iglesia, si queremos ser bendecidos y que Dios haga crecer la iglesia y que personas reconozcan a Cristo como su Salvador personal y otros hermanos puedan venir y encontrar un lugar de bendición, y tenemos que saber perdonar y tenemos que aceptar el perdón también. Y simplemente digo un paréntesis, una cosita para terminar esta pregunta. Perdonar no significa que todo va a seguir igual como antes. ¿Se entiende esto? Perdonar significa empezar a reconstruir de nuevo algo que se rompió. Y lo cerramos por ahí. Otra pregunta. ¿A quién enviaré? Esta es una pregunta que encontramos ahí en Isaías y que generalmente cuando se habla de la obra misionera, generalmente cuando se habla de motivarnos para buscar la voluntad de Dios y motivar gente y para salir adelante, muchas veces se utiliza este pasaje de Isaías capítulo 6. No tenemos tiempo, pero si después quieren, lean el capítulo, el llamamiento, cómo Dios llama a Isaías. No es fácil el llamado de Isaías también. Ningún llamado a la obra de Dios a tiempo completo es fácil. Y acá les podría contar un poquito de experiencia tenemos en esto. Pero ni siquiera el llamado a servir a Dios en tiempo parcial, en responsabilidades y decir, bueno, tengo mi tiempo libre, tengo mi tiempo en familia, ¿cómo voy a dedicarlo?
Pablo, vos no sos ningún frustrado porque tus padres te llevaban a toda la familia en el ministerio. Nelson y Hilda, todas los gurises ahí iban. Luis y Julia, todos los gurises arriba de ellos. Cuánto dolor de cabeza mi padre cuando iba a predicar al interior y nos llevaba a Fernando y a mí. La sufrió. Pero aquí estamos. Matrimonios que tienen hijos. Nunca dudes de involucrar a tus hijos en la obra de Dios. Aunque hagan ruido, no importa. Y podría mencionar otros matrimonios también. Tienen que estar acá ahora. Cuando fuimos al barco y estábamos estudiando inglés en el país de Gales, en Rhyl, era muy común donde los padres se quedaban en la casa con uno de los hijos. Agustín, Victoria. Oh, no, ¿por qué hacen ruido? Entonces viene Freddy y se queda a cuidar a Noelia y el otro domingo hacen al revés. Y cuando tengan 14, 15 años lo queremos traer a la iglesia. ¿Saben qué pasa? Las iglesias en Europa están cerrando porque no tienen gente. Porque los jóvenes no quieren saber nada de la iglesia. Porque es cuando son niños que hay que hablar. Y mentira eso. Es un divague. Que el chico elija cuando sea grande qué quiere decir a la iglesia. Yo no le voy a presionar. No. Padres tienen que insistir en la enseñanza espiritual en sus hijos. No regalen eso a la sociedad, que les enseñe cualquier cosa, porque no les pide permiso a la sociedad. Les enseña lo que ellos quieren. Pero no solamente exigir, sino también ustedes también que estar. Y esa pregunta es tremenda. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Interesante esta expresión, por nosotros. No es Dios una persona. Es el Dios trino, que nos utiliza a nosotros para llevar el mensaje, para que se abran iglesias para predicar a Cristo, para que se hagan horas felices, para que se hagan actividad con adolescentes, campamentos, lo que sea, para que la gente conozca a Cristo. El otro día en el Carmen pasó a la presencia del Señor esta hermana muy querida, María Angélica, donde en el año 84 la carpa se puso enfrente a su casa y no tuvo más remedio que escuchar. Pero eran campañas evangelísticas de 15 días. Nosotros teníamos 17 años en aquella época. Que ahí fue cuando yo prediqué por primera vez un mensaje que nunca me olvidé, hablé de la paz. Fueron 5 minutos, perdí los apuntes y pensé que había hablado 50 minutos. Una vergüenza. Me bajé, no quería saber. Digo, esto no es para mí. Gracias a Dios que algunos hermanos tuvieron paciencia. Y yo pensaba, esa hermana se convirtió hace tantos años y fue fiel. Y tuvieron golpes, Tuvieron momentos, pero fueron fiel. Uno tiene la tristeza de la separación, pero la paz en el corazón de que alguien le predicó el Evangelio y esa persona hoy está en la presencia de Dios. Y así somos cada uno de nosotros, hermanos. La pregunta es, ¿a quién enviaré? El tema es si tú y yo somos Isaías que decimos, Señor, envíame a mí. Y no estamos pensando, quiero ir al África. Bueno, sí, gloria a Dios. Es bueno orar por este proyecto de Selene, Nadia, Leticia, y no sé si alguno más, para ir allá al África, con los amigos Juan y Adriana. Pero tu vecino de al lado, ¿a quién voy a enviar? A tu vecino. En un edificio, para entrar a repartir folletos y predicar, es difícil si vas a tocar timbre. No te abre la puerta a nadie. La responsabilidad de lo que estamos adentro del edificio. Y ahí uno podría seguir agregando un montón de cosas. ¿A quién enviaré? Esa es una pregunta, hermanos, que requiere un alto compromiso y espiritualidad y convicciones personales claras para poder decir, Señor, envíame a mí. Y por el tiempo vamos a avanzar a la próxima pregunta. Y antes que la pongas esa pregunta, quiero decir que esta es una de las preguntas que más en este momento me cuesta identificarme. Una pregunta que
que la leía y la releía. Ponelo, Matías. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Se acuerdan de esta pregunta? ¿Qué pregunta, eh? Esta pregunta está dicha a un hombre que la estaba pasando mal. Job. Esa pregunta se la dijo ¿quién? Su esposa. Oh. No juzgo a la esposa. Pero hay que ver, se venía una tras otra, capítulo 1, capítulo 2 de Job, una tras otra. Y murieron sus hijos, y robaron su ganado, y se prendió fuego la casa, y se destruyó todo y vino la sarna. Y el hombre estaba ahí rascándose con un pedazo de ladrillo, un pedazo de teja, porque no podía más. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, es imposible estar en esa situación. Y viene la persona que está más cerca tuyo y te hace esta pregunta, ¿aún mantienes tu integridad? El versículo termina diciendo, maldice a Dios y muérete. Casi nada, ¿eh? No quiero pensar en esta segunda parte del versículo, quiero quedarme con la pregunta. Hermanos, aún mantenemos nuestra integridad. Es todo un desafío. Es un desafío para los jóvenes mantener su integridad en el lugar de estudio, ¿o no? Es un desafío para la juventud decir, yo quiero mantenerme para el matrimonio como Dios manda. Es un desafío para la iglesia hoy en día enseñar acerca de la fidelidad en el matrimonio, del conservarse puro hasta el matrimonio para los jóvenes. Es todo un desafío. Pero cuando te vienen los problemas y te vienen las circunstancias difíciles y te pega la enfermedad o te quedaste sin trabajo y se te empiezan a derrumbar un montón de cosas, alguien viene y te pregunta, ¿y aún mantenés tu integridad? ¿Aún seguís siendo fiel a Dios? Es todo un desafío esto, hermanos. Y le digo, esta pregunta me pega bien duro. Todas me pegan. Pero hay momentos y momentos, ¿no? Donde uno dice, esta pregunta llega hasta lo más profundo del corazón. ¿Aún mantienes tu integridad? Frente a la enfermedad, frente a la pérdida de trabajo, frente a diferentes tentaciones que pueden haber afuera, en tu trabajo, a veces puede haber un camino que no es el correcto para poder ascender o para poder recibir un beneficio. Y ahí está la pregunta, ¿aún mantienes tu integridad? En el capítulo 27, Job, versículo 5 dice, nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Hay que decir estas palabras, ¿eh? Esto sí que es tener los pantalones bien puestos, por decirlo de alguna manera. Pase lo que pase, digan lo que digan, vengan los amigos, venga la familia, venga quien venga. Job dice, no quitaré de mí mi integridad. Hermanos, la integridad es una característica que en nuestra sociedad lamentablemente cada vez está menos. Personas íntegras, personas que se manifiestan tal como son, personas que son de una sola pieza.
que no tienen dos caras, que se muestran con una cara en la iglesia y otra cara el lunes cuando van al trabajo. Aún mantienes tu integridad. Hermanos, la iglesia necesita hombres y mujeres que a pesar de cualquier situación o circunstancia que puedan estar pasando, puedan mantener ¿qué? Su integridad. Job también dice en el capítulo 31, versículo 6, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Qué palabra, ¿no? Decirle a Dios en esta noche, cada uno de nosotros, Señor, pesame en esa balanza tuya de justicia y vas a ver que soy íntegro. ¿Nos animamos a esto? Pero hermanos, es lo que debiera ser. Eso es lo que tenemos que apuntar. No acostumbrarnos a decir, no, yo no puedo aspirar a eso. Dios sabe que soy débil, que tengo muchos defectos. Pero también Dios me dio el Espíritu Santo, me dio su presencia en mi vida para que Él pueda obrar en mí y mantener mi integridad hasta el fin. ¿Cómo vas a llegar al final de tu vida? ¿Saben cómo, hermanos? Como tú te lo plantees. No, Alejandro, pues no puedes decir eso si nadie sabe qué va a pasar. No me refiero a cómo te vas a morir o qué va a pasar o cuándo. No me refiero a eso. Lo que me refiero es si quieres llegar bien hasta el final. Ese es el punto. Pero bien significa llegar cerca de Dios, no cerca de una religión, no ser exitoso humanamente hablando, sino cerca de Dios. Eso es llegar bien al final. Y la última pregunta. Pensando en esto de que Dios utiliza hombres y mujeres para hacer su obra. Que sepamos dónde estamos. Que podamos acudir cuando Él nos llama. Que podamos mantener nuestra integridad. Y esta última pregunta. ¿Quién contra nosotros? Ahí Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hermanos, ¿estamos convencidos que Dios es con nosotros? ¿Estamos convencidos realmente de que pase lo que pase, no va a haber ningún enemigo que se pueda levantar más grande que el que está conmigo, que es Dios? Esta frase a veces la tenemos muy bien grabada en la mente, la sabemos de memoria, pero cuántas veces nos cuesta aplicarla, bajarla a tierra en nuestra vida y decir, pase lo que pase, yo me voy a mantener firme. Hermanos, muchas veces los creyentes, los cristianos aflojan en el camino y dejan de lado la vida espiritual. ¿Saben por qué? Porque no tienen en cuenta este versículo. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está contra de nosotros. Hay un sistema que está en contra. Hay un enemigo que es Satanás que está en contra de nosotros. Nuestra carne, nuestros gustos, nuestro orgullo, nosotros también estamos en contra de nosotros mismos. ¿O no es así? Pero Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, hermanos, nadie nos podrá mover el piso, por decirlo de alguna manera. Juan capítulo 15. Juan 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí
me ha aborrecido antes que a vosotros. Palabras de Jesús. Si el sistema no te aborrece, algo está mal, ¿no? Si el sistema no te quiere dejar de lado, algo está mal. Si sos un hijo de Dios, si somos hijos de Dios y queremos vivir los valores, los principios de Dios y vivir como Dios quiere, el mundo nos va a dejar solos. Yo le decía a un hermano el otro día en un discipulado que estamos haciendo, y si me da bronca cuando se burlan de Dios y de lo que yo creo. Le digo, no te preocupes, no te preocupes. Señal de que estás haciendo las cosas bien. Y vas a ver que cuando esos que se burlan quieren un consejo serio de alguien responsable, ¿a quién van a ir? ¿Al resto de sus amigos o compañeros? No, van a ir a vos y vos tenés que estar preparado ahí para dar una palabra justa. Y el último versículo que quiero leer, 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5, versículo 4, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra, interesante esto, ¿no? Nuestra fe. No es porque yo compré algo, sino es porque Dios me dio todo lo que tiene que ver a nivel espiritual. Todas las bendiciones espirituales, como dice Efesios, han sido dadas a sus hijos. Las hemos recibido. Lo que vence al mundo, hermanos, es nuestra fe. Y Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir, pase lo que pase. Vendrán tormentas, vendrán guerras, vendrán enfermedades, vendrán lo que sea, dificultades que decimos, Señor, ¿hasta cuándo? No digas hasta cuándo. Decís, Señor, nada es más grande ni más fuerte que tú. Y hermanos, cuando pensamos de esta manera, no nos vamos a alejar de Dios. Quizás la ofensa de un hermano, consciente o inconsciente, no me va a tirar para afuera y no me voy a embroncar como un adolescente ahí contra las paredes. ¿Por qué alguien podrá ofenderme? Pero la pregunta es, Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Toda la vida. Y ahí Dios te va a preguntar, ¿qué hay con tu integridad? Hermanos, que en esta noche, que podemos agradecer a Dios por tantas cosas vividas en este lugar. Las buenas y alegres nos motivan y nos alientan. Las cosas tristes y difíciles nos enseñan para seguir hacia adelante. Pero que en esta noche, cada uno en el interior de su corazón pueda ponerse en el lugar de Job. Y quiero terminar con esta reflexión. En el lugar de Job. No le faltaba una. Todas en contra. Un hombre que era recto, que se movía en integridad, que marcaba la diferencia en su sociedad. Pero Dios permitió que el enemigo lo zarandeara. Pero él se mantuvo como recto, íntegro. Hermano, que en esta noche, si hay algo que puede afectar tu integridad y tu espiritualidad delante de Dios, aquellos que estamos acá adentro y aquellos que están siguiendo la transmisión, en la intimidad de sus hogares, también puedan pensar por un instante, ¿qué cosas en esta noche pueden estar golpeando mi integridad? Y quizás me pueden hacer caer, desanimarme, o quizás hacer lo que le dijo la mujer de Lot, maldice a Dios. Que no significa que no nos enojemos con Dios. Me acuerdo que una vez acá hablando, yo dije esta frase, a veces Dios ¿cómo era?
Cuando estamos enojados con Dios, Dios sabe que ese es el momento más sincero que somos delante de Él. Porque ahí le decimos ¿qué? Lo que realmente hay en el corazón. Y Dios no se ofende, Dios no se va a enojar porque sientas enojo. Pero ese enojo no tiene que llevarte a perder tu integridad, sino a decir, Señor, yo simplemente abro mi corazón y manifiesto delante de ti esta situación. Pero no quiero perder mi integridad. Quiero que frente a la pregunta, ¿quién enviaré?, yo pueda levantar los ojos y decir, Señor, envíame a mí. Cuando tenga que perdonar, no importa la cantidad, estoy dispuesto a perdonar. Cuando me pregunte Dios, ¿dónde estás tú?, sepa yo dónde estoy, dónde debo estar. Y que tenga bien claro que nada podrá levantarse contra sus hijos, contra mí y contra ti. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en contra. Oramos. Señor, queremos en esta hora darte gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Padre, gracias porque tú nos has perdonado, porque tú nos amas, nos has buscado, nos has traído hasta este lugar. Y Padre, queremos seguir en tus manos, queremos seguir encaminados. Bendice a cada familia de la iglesia, los que están aquí y aquellos que están mirando de su casa y aquellos que por distintas razones nos pueden estar escuchando, que tú tengas una bendición especial sobre sus vidas. Pero Padre, que cada uno de los que estamos acá podamos decir como Job, no quitaré de mí mi integridad, porque es más grande el que está conmigo que el que está contra mí. Nada ni nadie se podrá levantar, hermanos, contra ti y contra mí. Por eso, Padre, te alabamos y te adoramos, porque estamos pasando por este mundo y juntos como iglesia queremos llegar a estar en tu misma presencia, como tú quieres, como tú has querido, para la gloria y la honra de tu nombre. Y si hay alguien acá que aún no te conoce, que pueda entender que tú has venido para buscar a aquel que se había perdido, que en la cruz demostraste tu amor, que pueda abrir su corazón y decir, Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Quiero tener la salvación preciosa que tú me das. Bendecimos tu nombre en esta noche. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra por lo que tú eres. Y oramos en el nombre precioso y amado del Señor Jesucristo. Amén, Señor.